compactas, las arcillas, como son material fino, altamente plástico, es difícil que pueda ingresar el agua, ¿no? Entonces, los materiales permeables son pues la arena, ¿no? La arena fina porque tiene espacios vacíos y por ahí ingresa el agua, ¿no? Fácilmente. En cambio, las arcillas son cohesivos. ¿A qué se dice cohesivos? Es que existen las partículas de arcilla que están compuestas por óxidos, aluminio, ¿no? Silicio, también compactos y no hay poros, pues. Entonces, por ahí no ingresa el agua. ¿Qué pasa con arena suelta, arena gruesa? Entonces, tiene poros. Entonces, por ahí fácilmente el agua perclora, ¿no? Mira. Para este caso se precisa, ¿no? El asentamiento total de la estructura, la velocidad a la cual se produce dicho asentamiento, ¿no? Ya. Entonces la velocidad de asentamiento se debe, pues, uno es por mala compactación del suelo, pues generalmente. Digamos, se ha puesto, digamos, en un terraplén, digamos, 5 metros de altura, entonces no se ha compactado correctamente. Entonces, de hecho, con el tiempo, por, por tráfico de los vehículos, de camiones, poco a poco se va a asentar, ¿no? Y tal vez cae unas lluvias torrenciales y entonces en la base se vuelve lodo, entonces se sobresatura las arcillas de base, digamos, y entonces en ahí puede ocurrir el asentamiento, ¿no? A eso se refiere la velocidad de asentamiento, ¿ya? Ahora, la consolidación involucra 3 dimensiones, ¿no? Flujo de agua intersticial, ¿no? Las deformaciones de la masa del suelo, ¿no? Las deformaciones de masa del suelo se debe, puede ocurrir en una plataforma vial o una edificación, por ejemplo, donde se construyen viviendas unifamiliares, a veces el suelo, pasados 5, 6 años, digamos, ¿no? Se ha construido muchas casas, entonces, pasados 5, 6 años se asienta, entonces. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el suelo es inestable. Puede ser tal vez un suelo donde haya filtraciones de agua, o tal vez puede ser suelos donde se echó material desmonte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasados 5 o 10 años, poco a poco se asienta, pues. Y para ello tiene que ocurrir, sismos, ¿no? Sismo, temblor, otro. Y lluvias torrenciales, ¿no? Que duren 2, 3 días, entonces. A consecuencia de eso, poco a poco, pues, se asienta, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Sería por el flujo de agua intersticial, ¿no? Eso sería ese fenómeno. Las deformaciones también pasan eso, ¿no? Generalmente cuando se pasa de un tramo de una carretera, digamos, pasa, digamos, de una topografía rocosa, digamos, pasa a un sitio de fangos, o bofedales, o tierra agrícola, ¿no? ¿Qué pasa ahí? A veces esa zona no se ha compactado bien con material de ingeniería, con material de préstamo, entonces, pasados los 5, 15 o 10 años, comienza a deformarse, ¿no? Entonces, eso se debe, pues, ¿por qué? Porque no se ha compactado correctamente la plataforma vial, pues, ¿no? Las teorías tridimensionales son complejas y difíciles de aplicar en la práctica, ¿no? Pues es la base de los asentamientos, ¿no? ¿Ya, chicos? Esa es la 3. ¿Ya? Otro, chicos, acá. Mira, acá dice teoría de aterzaje, ¿no? Para las consolidaciones verticales. La teoría trata de reducir la ecuación de comportamiento de la consolidación vertical, considerando un depósito de suelo homogenizado, ¿no? Homogéneo, ¿no? Un suelo homogéneo. Acá, homogéneo. Saturado de longitud lateral infinita, ¿no? Y sometido a una carga uniforme, Q, ¿no? Como ven acá, una carga uniforme Q. Y por acá pasa el agua, ¿no? Q aplicado en toda el área superficial. Como ven acá es la carga, ¿no? La carga, el peso que hay del suelo. Entonces acá hay un nivel que es el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Existe una frontera de drenaje, ¿no? De agua. Entonces, a nivel de referencia, ¿no? Base impermeable. Estas son las bases impermeables. ¿Qué quiere decir cuando es impermeable? Es que no deja pasar agua, pues. Puede ser roca poco fragmentada, digamos, ¿no? Roca madre, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este estrato es arcilla.
Entonces, de hecho, en el asentamiento, digamos, si esta plataforma pasa camiones con el tiempo, si no se ha compactado bien, ¿no? Va a haber variación de altura. Se dice variación de Z, ¿no? Y esta sería la alturita, ¿no? Chicos, eso. La altura, como ven acá, la altura sub C, ¿no? Y altura P, y con el peso contrae poco a poco se asienta cuando hay flujo vehicular, ¿no? Pero acá el factor influyente para que haya un asentamiento, esta variación de Z tiene que ser pues, el agua. Es el elemento perjudicial, ¿no? Uno. Es por eso que en las vías terrestres, en la carretera se tiene pues cunetas por donde el agua discurre de la plataforma vial, se junta en las cunetas y luego se drena a través de alcantarillas, ¿no? Pero estas alcantarillas también se tiene que construir con material de piedra con concreto, ¿no? Un tramo hasta que no pueda perjudicar la plataforma vial, pues, o el talud de la plataforma, ¿no? Donde cae el agua. ¿Ya, chicos? Otro. Acá, fórmulas de gradiente hidráulico, ¿no? Estos, chicos, la BZ es la velocidad vertical del flujo que entra, ¿no? En el elemento. Entonces, y acá vemos B sub Z más variación de Z es la velocidad vertical del flujo que sale del elemento. Entonces, eso es. En sí, B sub Z más variación de Z es la variación de Z desde el asentamiento, es igual B sub Z, ¿no? Más la derivada parcial de la velocidad de Z entre la derivada en función a Z, ¿no? Por variación de Z. Es la ecuación, ¿no? A partir del principio de continuidad de volumen, que se tiene que el flujo que sale por unidad de tiempo, ¿no? El flujo que entra por unidad de tiempo, ¿no? Es igual a la velocidad de cambio de volumen del elemento, ¿no? Se tiene la expresión, como ven acá, ¿no? B, ya sea velocidad vertical, ¿no? Más derivada de velocidad vertical en Z con respecto a Z, ¿no? Por la variación de Z. O sea, esa variación de Z, pues, es hacer el asentamiento, pues, por área o menos la velocidad vertical, ¿ya? Por área. Es igual menos la derivada parcial de velocidad en función al tiempo, con respecto al tiempo. O sea, la velocidad vertical con respecto al tiempo, ¿no? Eso se refiere. Ahora, acá, donde A, ¿no? Donde A anteriormente, ¿no? Sería el área plana del elemento y B es el volumen por tanto, ¿no? Entonces, volumen por derivada parcial con respecto velocidad vertical con respecto a Z es igual, ¿no? Menos derivada parcial con respecto a velocidad con respecto a T. Suponiendo que las partículas del suelo y el agua intervertical son incomprensibles, entonces la velocidad de cambio de volumen del elemento es igual a la velocidad de cambio de volumen de vacío, ¿no? Quedando así. Volumen por derivada parcial con velocidad vertical con respecto a Z es igual, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Derivada parcial es esta acá, ¿sí? Derivada parcial. Velocidad sub B con respecto al tiempo, ¿no? Ese sería. Ahora otro. La BS es el volumen de sólidos, ¿no? Es el elemento Y, ¿no? E es constante. Se obtiene la siguiente expresión, ¿no? Volumen por derivada parcial de velocidad vertical con respecto a Z, ¿no? Es igual menos velocidad de volumen sólido, ¿no? Por derivada parcial, ¿no? Con respecto a E. E es, pues, es constante, ¿no? Con respecto a derivada parcial con respecto al tiempo. Donde derivada parcial, velocidad vertical con respecto a Z es igual 1 entre 1 más E. E es, pues, la porosidad, ¿no? Por derivada parcial
derivada de porosidad con respecto al tiempo. O sea, los poros que existen en el suelo, ¿en cuánto tiempo se reducen, no? A eso se refiere. Ahora, otro. A partir de la ecuación de Darcy, ¿no? Se obtiene para flujo vertical de agua intersticial A través del elemento, ¿no? Ahora, la velocidad vertical es igual menos el constante K sub Z más derivada parcial de H con respecto a Z, o sea, con respecto a la altura, ¿no? Donde H sería la cabeza total del elemento, ¿no? Y KZ, coeficiente de permeabilidad, ¿no? Acá. Ese coeficiente de permeabilidad con respecto a la altura, ¿no? Acá, vertical del suelo y constante sub P según la notación de Terzaghi, ¿no? Acá vemos derivada parcial con respecto a este acá, a coeficiente de permeabilidad vertical, más derivada parcial de altura con respecto a Z, o sea, con respecto a la altura, ¿no? Es igual 1 entre 1 más los poros, ¿no? Por derivada parcial de los poros entre, con respecto al tiempo, pues. O sea, ¿en cuánto tiempo va a reducir los poros, ¿no? Más o menos eso indica. Mira, en la partícula, las deformaciones verticales suelen ser pequeñas y por tanto es razonable, ¿no? Suponer que la permeabilidad del suelo permanece constante durante la aplicación del incremento de carga. Por tanto, se obtiene, ¿no? Acá vemos, chicos, coeficiente de permeabilidad sub P es igual segunda derivada parcial con respecto a la altura, ¿no? Es igual 1 entre 1 más los poros, E es poros, ¿ya? Por derivada parcial de poros con respecto al tiempo, tomando como nivel de referencia la base del suelo, ¿no? La cabeza total, H, ¿no? Del elemento hasta está dada por, ¿no? Está dado por acá. Altura es igual, ¿no? A área, ¿no? De la superficie más H sub H más altura de E, ¿no? Es altura sobre sub E, ¿no? Donde Z es la cabeza de la posición, ¿no? H, ¿no? Es la cabeza hidrostática, ¿no? Y HE, ¿no? Este es H sub A, es así. H, más o menos sería esto. H sub H. Acá ponemos también. Acá está, ¿no? Mayúscula ponemos. Así. Así sería. Es la cabeza hidrostática, ¿no? HE es de acá. Es el exceso de cabeza de presión, ¿no? Entonces, altura se calcula así. Pues. La teoría de pequeñas deformaciones puede suponerse que la cabeza de la posición y la cabeza hidrostática permanezca constante, ¿no? Por lo que tenemos la siguiente expresión, ¿no? Segunda derivada parcial con respecto a la altura. Con respecto a derivada de z, ¿no? ¿Ya? Entonces, es igual segunda derivada parcial con respecto a HE, está acá, HE. ¿Ya? HE es el exceso de cabeza de presión entre con respecto, segunda derivada, con respecto a z, pues, z al cuadrado. El exceso de la presión intersticial es el elemento, viene dado por, ¿no? Acá. U E es igual, es específico del agua, de la humedad del agua, es P doble agua, más gravedad por HE, ¿no? Ese HE es el exceso de cabeza de presión. O sea, exceso de cabeza de presión es. ¿Ya? Entonces, de esta forma obtenemos, ¿no? Segunda derivada de altura con respecto a z al cuadrado, ¿no? Es igual 1 entre peso físico del agua, ¿no? No, densidad del agua por la gravedad, por segunda derivada, ¿no? De U sub E, entre Z derivada, o sea, segunda derivada U sub E con respecto a Z al cuadrado. Así sería. ¿Ya? O sea, más o menos expresado matemáticamente, es el asentamiento, pues, del
del agua, ¿no? Ahora vemos acá. Se obtiene entonces la ecuación de dos incógnitas, ¿no? U sub E más E, ¿no? Y para plantear el problema completamente se necesita la ecuación adicional que relaciona el exceso de la presión intersticial y la relación de vacío, ¿no? O sea, esta es la presión intersticial, es acá. Entonces, esta es la relación de vacío, es de acá, E. No, esta se considera el comportamiento del suelo bajo el comportamiento como lineal, ¿no? Para un incremento de carga en particular, ¿no? Como ven acá, chicos, esta es constante hidráulica por 1 más E, ¿no? E es poros, entre densidad, ¿no? Del agua por la gravedad, ¿no? Por segunda derivada U sub E es la presión intersticial, pues, S sub E, U sub E, ¿no? Entre la, o sea, segunda derivada con respecto a la presión intersticial con respecto a z al cuadrado, ¿no? Es igual, ¿no? Derivada con respecto a los poros, o sea, derivada parcial de poros, que es poros, con respecto al tiempo, ¿ya? Acá como ven, chicos, en el gráfico, ¿no? Acá abajo en el eje de las abscisas, el eje X va esfuerzo vertical efectivo, ¿no? O sea, esfuerzo Aló, vertical buenas noches. efectivo. Como Disculpe, ven, autos es de el Abancaya, esfuerzo Cusco. vertical inicial, ¿no? Esto es el esfuerzo vertical promedio, este es el esfuerzo vertical ¿Es de final, ¿no? Grau? Y acá vemos, chicos, deformación unitaria, Muchas gracias, es, hasta ¿no? luego. Acá igualito, ¿no? Deformación unitaria inicial, el intermedio es el promedio y deformación unitaria final, Gracias. ¿ya? Y al final, estos puntos interceptamos 1, 2, 3 puntos y nos sale una ecuación lineal, ¿no? La ecuación sería lineal, ¿no? Sería deformación unitaria es, es igual, ¿no? A, ¿no? A, esa es la pendiente, por A más M, no, o sea, A constante. La intercepción es acá, así. Es la constante, la pendiente, la constante. A más pendiente, esa pendiente. Por X, pues por esfuerzo efectivo, o sea, esfuerzo efectivo, esa sería la X, ¿no? Esa es tu expresión más o menos sería la ecuación, así vamos a dibujar. Acácito. La ecuación sería así, ¿no? Acá vamos a poner. Acácito, insertamos. La ecuación sería así, no es eso. Insertamos acá esta. Esta ecuación sería así. Acá. Entonces, acá deformación unitaria. Acá vamos a así. Aló, buenas noches. Disculpe, autos de Abancay Entonces, para acá. Cusco. ¿De Abancay para Cusco, ya, caballero? ¿Me podría reservar para mañana en la mañana y 3 de la mañana a primera hora, lo más temprano? Así sería, ¿no? Así. Solo soy uno nomás. ¿De dónde la me puede recoger en Avenida Perú de la Universidad De Tecnológica de frente los nomás. Andes, a unos Así pasos sería, de ¿no? la esquinita. E es En la esquina. igual, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, ¿a qué hora me estaría? ¿3 en punto o más B, antes? acá ponemos A. No, A Me llama este número nomás entonces. Me llama. Ya, me llama. este es A Sí, sí, por favor me más llamas. la Sí o sí tengo que pendiente viajar. Ya, por muchas gracias. Hasta luego. este de acá, Ya, pues. hasta luego. Esfuerzo efectivo. Ese es esfuerzo efectivo, acá vamos a hacer. Sí, es esfuerzo. Acá vemos esfuerzo. Es esfuerzo, su comillita. Y efectivo vertical, ¿no? Ese sería su ecuación de esa curva. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Esto guardamos. Ya acá. Ahora vamos a ver coeficiente de compresibilidad, ¿no? Se tiene entonces, ¿no? Coeficiente de compresibilidad desde acá. A sub B, ¿no? Es igual derivada parcial de poros con respecto a derivada, no, con respecto a esfuerzo efectivo vertical. Entonces, esa es la curva. Entonces, de esa forma se calcula el coeficiente de compresibilidad, ¿no? Entonces,
¿Qué quiere decir este gráfico? Como vemos acá, esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Esfuerzo vertical efectivo, con su comillita. Acá vemos esfuerzo vertical inicial, ¿no? Ya, el otro esfuerzo vertical promedio, esfuerzo efectivo vertical final, ¿no? Entonces, al final la curva. Pero esto es relación de vacíos, es vacíos, está acá, ¿ya? Entonces, esto es el que va acá, es el eje Y, y este es el eje X. Entonces, la relación, entonces, coeficiente de compresibilidad es, pues, ¿no? Entonces, sería la derivada parcial, relación de vacíos o poros, ¿no? Entre, con respecto a esfuerzo efectivo, o sea, esta recta. Eso es X, pues, esto es Y, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Acá dice abajito, vamos a ver. Mira, acá dice, figura 2.3, relación de vacíos para cada incremento de esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Estos son los incrementos. Incremento, esfuerzo efectivo vertical inicial, el promedio y esfuerzo vertical final, ¿no? Entonces, de hecho, al inicio vamos a tener el suelo poroso, ¿sí o no? Espacios vacíos. En intermedio ya vamos a reducir. Vamos aplicando más presión, se va reduciendo los poros. Y al final vamos a tener, pues, bien compactado. El esfuerzo efectivo vertical final va a ser, quiere decir de que el relación de poros va a disminuir, pues. ¿Por qué? Digamos, si es una plataforma ideal, y si nuestro proyecto, digamos, estamos proyectando para 30 días, entonces, si nuestra plataforma ideal pasa los 30 años, ¿no? Entonces, una vez que compactemos, bien compactadito, y le echamos el concreto flexible, que es la brea, ¿no? Carpeta asfáltica, entonces, durante los 30 años, de hecho, que la carpeta asfáltica de la brea, por el exceso de calor, ¿no? Poquito a poco se va a desgastar, pues. Entonces, eso es, pues, por el tráfico mismo, ¿no? Si no hubiese tráfico, de hecho, que la carpeta asfáltica va a estar intacta. Entonces, de esa forma nosotros se explica esta relación de vacíos para cada incremento de esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Entonces, de esa forma se expresa matemáticamente, chicos, a través de derivadas parciales, ¿no? Ahora vemos acá, chicos, la presión interstical U, ¿no? Presión interstical U está dado por la presión hidrostática. Esa es la presión hidrostática, ¿no? U sub H, ¿no? O sea, presión es U y H es hidrostática, ¿no? Y por el exceso de presión, ¿no? Exceso de presión es acá. Exceso de presión. Exceso de... No, presión. Esta es presión hidrostática más exceso de presión. Tenemos que tener estos parámetros. Este aquí, ¿no? Esfuerzo efectivo vertical más presión hidrostática más exceso de presión, ¿no? UE, como ven acá. Otro, derivando respecto al tiempo obtenemos, ¿no? Derivada parcial con esfuerzo efectivo en función del tiempo más derivada parcial exceso de presión con respecto al tiempo es igual a 0, ¿no? Además, ¿no? Derivada parcial de poros con respecto al tiempo es igual, ¿no? Derivada parcial de poros, es poros, con respecto a esfuerzo vertical por derivada parcial con respecto a esfuerzo efectivo, ¿no? Con respecto al tiempo. Operando se obtiene, ¿no? Derivada parcial de poros con respecto al tiempo es igual, ¿no? Como hemos calculado ya, este A sub B es coeficiente de compresibilidad por derivada parcial de exceso de presión con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, y sustituyendo, ¿no? Sería
derivada parcial, acá ven, derivada parcial, exceso de presión con respecto al tiempo es igual, ¿no? El coeficiente de permeabilidad es el agua, ¿no? Su valor es, ¿no? Este coeficiente, su valor es 0.0056, algo así, por 1 más los poros, ¿no? Con respecto a densidad del agua por la gravedad por AB, ¿no? Ese AB es coeficiente de permeabilidad por segunda derivada parcial de UE, es exceso de presión con respecto a Z al cuadrado, ¿no? O sea, este exceso de presión se va a aplicar pues en el suelo. Z generalmente se representa altura, puede ser Z igual a altura, ¿no? Cuando ustedes apliquen presión, pues van a compactar, pues, a eso se refiere eso. Otro. Acá, mira, de esta expresión obtenemos el denominado coeficiente de consolidación vertical. Coeficiente de consolidación vertical, es acá. Entonces, acá vemos la constante vertical, la constante hidrostática vertical, ¿no? Del agua, o sea, cuánto de agua tiene que percolar, o sea, una vez compactada, cuánto agua tiene que ingresar el agua al suelo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando cuando el suelo está bien compactado? Pues no va a dejar pasar, pues. Por eso se dice, ¿no? Constante permeabilidad vertical por 1 más poros, ¿no? Es multiplicado, ¿no? Entre densidad del agua por gravedad por A sub B, ¿no? Es el coeficiente de permeabilidad, es de acá, ¿no? Coeficiente de compresibilidad. ¿Ya? Ese es. Ahora bien, y la expresión final... A ver. Derivada parcial U sub E, ese sub E, chicos, es exceso de presión, ¿no? Exceso de presión con respecto al tiempo. Igual, ¿no? Coeficiente de consolidación vertical por segunda derivada parcial, ¿no? Y coeficiente de permeabilidad, está acá. Coeficiente de compresibilidad. Con respecto a Z al cuadrado, ¿no? Mira, el coeficiente de compresibilidad volumétrica por su parte se obtiene así, ¿no? Acá, como ven chicos, acá, el coeficiente de compresibilidad vertical es de acá, es igual, ¿no? Es de aquí a sub B, ¿no? A sub B entre 1 más E. Es poros, ¿ya? Entonces, de esa forma, chicos, se expresa, ¿ya? A sub B. A sub B es el coeficiente de compresibilidad, pues, ¿ya? Entonces, de esa forma se obtiene la forma final de coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿no? Porque al final de todas, una vez que comprimamos el suelo en plataforma vial, ¿no? Y obtenemos esta ecuación pues, final, ¿ya? Ahora, ecuación de comportamiento, ¿no? Acá vemos ecuación de comportamiento. Para un área cargada de extensión ilimitada, la presión aplicada Q es constante, con la profundidad E inicialmente es absorbida por el agua intersticial de la forma de un exceso, ¿no? De presión. Es el exceso de presión, ¿no? De poros, ¿no? Se tiene entonces acá. Condición inicial para T es igual a 0, ¿no? U sub E es igual a sub E. Es igual a exceso de presión de poros, ¿no? Es igual a carga, ¿no? Acá dice para 0 es menor o igual a Z, y Z es menor o igual a la altura, ¿no? Condiciones de frontera para todo T. Derivada parcial, ¿no? U sub E con respecto a Z es igual a 0, Z es igual a 0, y U sub E es el exceso de presión, es igual a 0, y Z es igual a H, ¿no? Porque la altura es igual a Z, pues, ¿no? Ahora, condición final para T hasta el infinito, ¿no? U sub E es igual a 0, ¿no? Ese es exceso de presión, ¿no? En los poros.
igual a 0, 0 es menor o igual a z, z es menor o igual a h, así. La solución final de la ecuación está dada por así. U sub V, acá, es exceso de presión entre el exceso de presión seno, acá corchete m por 1 menos z sobre z entre h, paréntesis, corchete por exponente a la menos m al cuadrado por tb, ¿no? Así, donde m es igual, acá está m, es igual pi sobre 2 por 2m más 1, ¿no? Con m igual a 0,12 hasta el infinito, ¿no? Ahora acá vemos, ¿no? Donde h es la longitud máxima de la trayectoria de drenaje y tb es el factor adimensional denominado factor de tiempo vertical. Entonces, definido como, ¿no? El factor altura al cuadrado. El grado de consolidación designado por U sub B, ¿no? De un elemento uno menos exceso de presión entre exceso de presión inicial, ¿no? Entonces, y el grado de consolidación es por tanto igual al grado de disipación del exceso de presión intervertical, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir presión intervertical? Es que cuando nosotros vamos a aplicar presión a un suelo, vamos a expulsar el agua que hay en los poros, pues. Entonces, y en ahí es que nuestro suelo, una vez que no tiene un óptimo contenido de humedad, y eliminamos el agua que hay en el exceso, entonces nuestro suelo va a quedar bien compacto. Entonces, cuando va a estar bien compactado, no va a haber asentamiento pues en la plataforma vial, ¿no? Ya, chicos, a eso se refiere. Acá, U sub B es igual 1 menos sumatoria, 1 son 2 entre M, seno M por 1 menos Z entre H, paréntesis, por exponente M menos M al cuadrado por T, B, ¿no? Ese TB es factor de vertical, pues, ¿no? Tiempo vertical. De esta ecuación podemos deducir una gráfica de triple entrada, ¿no? Con V en función a TB, ¿no? O sea, TB es el factor de tiempo vertical y Z entre H, ¿no? Como la que muestra en la figura 2.4, acá. Esta acá, ¿no? Como ven acá, grado de conciliación en función, acá vemos TB es factor de tiempo vertical, ¿no? Y Z, que es la altura en sí, entre altura, ¿no? Z entre H. Como ven acá vemos el grado de consolidación en función del tiempo, ¿no? El factor de tiempo vertical, ¿no? Y Z entre H, ¿no? Como ven acá en esta línea, Z sobre H va desde 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ¿no? O sea, estas son curvas analizadas en el laboratorio, pues. Se ha tenido una porción de suelo y se ha comprimido, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo sus poros se disipa? ¿Ya? Eso se refiere. Acá vemos el grado de consolidación, ¿no? Consolidación U sub 0, ¿no? Acá vemos en este lado, este eje Y, plano medio, ¿no? También es H sub Z entre H, ¿no? Y es el tiempo que se consolida. Acá vemos, chicos, longitud de la trayectoria de drenaje más larga, ¿no? Entonces, de esa forma, chicos, se hacen los cálculos de asentamientos. Estadios o plataforma vial, terraplenes, ¿no? Canchita deportiva, para que no haga asentamiento se tiene que compactar, pues. O sea, cuando se compacta, uno, se expulsa el agua que hay, el exceso de agua. Y luego, una vez que compactamos bien, pues los poros se eliminan, ¿no? Generalmente los
En los poros es donde se acumula el agua, pues. Entonces, cuando se aplica una presión al suelo, esos poros se cierran, pues. Se es reemplazado por material particular fino, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Es la explicación de esta acá. Ahora, drenaje simple. Ustedes han hablado de drenaje, ¿no? Por ejemplo, a simple vista, ¿cómo nosotros drenamos el agua de una carretera, ¿no? Digamos, nuestra carretera, digamos, tiene un ancho, una carretera tipo 3 es ancho, mide 24 metros de ancho. Entonces, esa plataforma vial tiene que tener siempre cunetas. Entonces, a simple vista, ¿cómo drenamos? En que la plataforma tiene que tener una pendiente, pues, para que cuando cae una lluvia torrencial se drene a las cunetas, ¿no? A ambos lados. Entonces, esa pendiente generalmente es 1 grado, 2 grados, dependiendo, ¿no? En sitios lluviosos ponen, hay veces, la plataforma 2%, ¿no? Y los peraltes 4 a 4.5%, ¿no? Los peraltes se ponen, pues, en las curvas para que haya, pues, la fuerza centrípeta, ¿no? O sea, en las curvas generalmente tiene que haber 1 grado de inclinación. Entonces, por ahí fácil el agua se drena, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, drenaje simple, ¿no? Donde, como menos mencionamos, ¿no? U sub B es igual 1 menos U sub E entre lo que estamos hablando es de acá, pues, de acá. Desde aquí. Esto mismo es, pues, desde acá. U sub E. Es de acá. ¿Ya? Estas expresiones son, es la misma, ¿no? El grado de consolidación, ¿no? Pero más antes vamos a ir acá. Vamos a ver. ¿Están ahí, chicos, no? ¿Están ahí, no? Ya, muy bien. Ya, chicos. Acá vamos a ver, acá están todas las expresiones. Es el exceso de presión. Es el exceso de presión. Ya, es el exceso de presión inicial. Acá, U sub B es igual 1 menos exceso de presión entre exceso de presión inicial. ¿Ya? Acá, mire. En un caso como el considerado inicialmente, donde la lámina del suelo reposa sobre una frontera impermeable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la frontera impermeable? Quiere decir que por debajo de la plataforma vial, digamos, ¿no? De base, subbase, generalmente puede ser un suelo calichoso, ¿no? Un suelo altamente competente, ¿no? A eso se refiere frontera impermeable. ¿Por qué? No deja pasar agua, pues, ¿no? La frontera impermeable y el agua solo puede drenar hacia arriba, dice, ¿no? Hacia la superficie. La distribución del grado de consolidación en función de la profundidad para varios valores, ¿no? Como ven acá, para varios valores. El factor de tiempo está representado por la mitad superior de la gráfica. Este caso se denomina drenaje simple, ¿no? Chicos, ese es el drenaje simple. Ese es cuando consolidamos, cuando compactamos el suelo, ¿no? ¿Ya? Además, los valores del grado de consolidación también es interesante el cálculo del grado promedio de consolidación, U sub B, el cual refleja el asentamiento en la superficie de la capa, ¿no? Y, por tanto, el asentamiento de la estructura ingenieril, es así, ¿no? Así, asentamiento, 1 menos sumatoria 2 entre m al cuadrado por poros, ¿no? Ese poro elevado a la menos m al cuadrado por el factor de tiempo, ¿no? Pero la relación entre el factor tiempo vertical, ese es el factor de tiempo vertical, y el grado promedio de consolidación, puede observarse en la figura, ¿no? En la siguiente figura. Acá, como ven acá. Relación entre el factor de tiempo vertical y el grado de consolidación, ¿no? Acá abajo va, chicos, factor del tiempo, ¿no? T sub B. Entonces, esa expresión, chicos, es así, ¿no? C sub B por tiempo entre H al cuadrado.
Ese es el factor de tiempo. Entonces, se calcula así, ¿no? Y luego acá, este es el eje de las abscisas, el eje X. En el eje Y, que es el eje de la ordenada, el eje Y, ¿no? Ahí está el grado de consolidación. Como ven acá, ¿no? Inicia así, de 0, ¿no? 0.1, 2, 0.3, 4, así. Entonces, según que se va compactando, chicos, ¿no? Al inicio va a tener porosidad, ¿sí o no? Según que se va compactando, según una plataforma vial, va desapareciendo, ¿no? Se va compactando más el suelo, pues, ¿no? Pero está en función al factor de tiempo, ¿no? Entonces, estas son las curvas, ¿no? Grado promedio de consolidación, o sea, ¿qué quiere decir? Al inicio vamos a tener agua en nuestro suelo y poros, ¿no? Entonces, vamos compactando, todos esos poritos van desapareciendo y el agua se va drenando, pues, ¿no? O sea, se va expulsando. Al final nuestro suelo va a estar bien compacto, sin agua. Entonces, ¿qué explicación encontramos ahí? Es que una vez que compactemos bien la plataforma vial, la base, su base, pues no va a sufrir asentamiento, pues nuestra carretera va a durar por lo menos 30 años, 35 años así, ¿ya? Esa es la explicación. Ahora, en la siguiente curva, ¿no? Igualitos, ¿no? Grado de consolidación en el plano medio, ¿no? Sub B, ¿no? Es otro tipo de suelo, ¿no? Así. Al inicio vamos a tener suelo con poros. Esos poros tienen agua, pero según que vamos compactando, se va eliminando los poros, ¿no? Se van drenando. Los poros van desapareciendo. Al final vamos a tener suelo compacto. Entonces, por lo tanto, nuestra plataforma, digamos, de un aeropuerto, pues va a estar bien compactada y no va a sufrir asentamientos, pues. ¿Por qué? Porque no va a tener ya nuestro suelo agua ni poros, ¿no? Porque va a estar bien compactado. Y para mejorar eso, en un aeropuerto se le echa pues el concreto flexible, ¿no? La carpeta bicapa, ¿no? Entonces, nuestra plataforma de aeropuerto va a quedar años, pues. A menos, de hecho que pasa los 10, 5, 10 años, se hará para algunos mantenimientos, ¿no? Ya chicos, a eso se refiere el tema que estamos hablando, ¿no? Acá vemos esa figura 2.5, relación entre el factor de tiempo vertical y el grado promedio de consolidación. ¿Ya? Así. Ahora, en este caso teórico considerado por tercer, ¿no? Las deformaciones del flujo intervertical se producen solo en la dirección vertical y la capa del suelo se comporta como un elemento del suelo en el ensayo de consolidación del laboratorio. Entonces, a partir de la ecuación, ¿no? A partir de la ecuación, M sub B es igual a variación de S con respecto entre variación de, ¿no? Por 1 entre variación de esfuerzo efectivo vertical, ¿no? El asentamiento al final de la consolidación en la capa del suelo de un elemento como el de la figura 2.6, ¿no? La anterior, está dado por, ¿no? Variación, ¿no? Variación de S de superficie es igual M sub B por variación de esfuerzo efectivo vertical, ¿no? O sea, donde acá dice, ¿no? Variación de esfuerzo vertical es el incremento de esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Incremento, ¿no? Incremento o variación puede ser, ¿no? Es el elemento, ¿no? AD es el espesor, ¿no? El espesor del estrato puede ser la base y la subbase, la carpeta de rodadura, pues, ¿no? De la plataforma vial del elemento, ¿no? Y M sub B es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿no? M sub B es de acá. Para el rango de esfuerzo efectivo correspondiente, ¿no? ¿Ya, chicos? Esto es. Ahora, acá. Área cargada por extensión infinita, ¿no? Es la carga que existe, ¿no? Y la capa de arcilla. Y la variación de altura. Acá dice, ¿no? Variación de altura. Es el espesor, ¿no? Es el espesor y la distancia, ¿no? O sea, este es el estrato de arcilla. Pero debajo del estrato de arcilla siempre va a haber, pues, una roca granulada, puede ser, ¿no? O roca fracturada o roca matriz, ¿no? Acá vemos, ¿no? Área cargada de extensión infinita, ¿no? Como ven acá, estos son. Yeah. Acá vemos, ¿no?
Inicialmente se tiene que, esfuerzo efectivo inicial es igual esfuerzo efectivo vertical más U sub H, ¿no? Y al final de la consolidación se tiene, ¿no? Esfuerzo vertical final es igual esfuerzo efectivo final más U sub H, ¿no? Entonces, ¿no? Sería incremento o variación de esfuerzo vertical es igual incremento de esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Y por tanto, ¿no? Incremento de S, ¿no? Es igual M sub B, M sub B, M sub B es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿ya? Coeficiente de compresibilidad por variación de altura, por incremento de esfuerzo vertical, ¿no? Esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Es igual, ¿no? M sub B por variación de altura, por variación de esfuerzo vertical, ¿no? Esa sería, ¿ya? Y el asentamiento final sería, ¿no? El asentamiento final de la consideración está dado por, ¿no? S, la superficie es igual, variación o incremento de la sumatoria es igual, ¿no? M sub B por variación de altura por esfuerzo efectivo vertical es igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? M sub B por variación vertical por variación o incremento de esfuerzo vertical, ¿no? Mira, se tiene además que el incremento de esfuerzo vertical es tales como, ¿no? Acá, incremento de esfuerzo vertical totales, ¿no? Es constante con la profundidad e igual a la carga aplicada Q, ¿no? Por tanto, no es necesario dividir el depósito de arcilla en varias subcapas y puede tomarse variación o incremento de altura es igual a D, ¿no? Obtenemos así, ¿no? S es igual M sub B por variación de altura por incremento de esfuerzo efectivo vertical es igual M sub B por D, ¿no? Por incremento efectivo, esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Es igual M sub B por D por Q, ¿no? Por la carga. La ecuación de S sería, ¿no? S es igual a M sub B por D por Q, la carga, ¿no? La ecuación sería eso, de acá. Okay. Al final, ese sería el asentamiento, ¿no? En la superficie, o sea, siendo M sub B el valor, acá, ¿dónde estamos? Acá, estamos acá. Siendo M sub B el valor promedio de coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿ya? De todo punto a igual profundidad, ¿no? De la arcilla para el rango de esfuerzo aplicado, ¿no? Mira, las condiciones teóricas de la deformación vertical, el flujo vertical e intervertical se aproximan bastante a las condiciones del campo, ¿no? Cuando las dimensiones del área cargada son mucho mayores, ¿no? Que la profundidad de capa de arcilla. Por lo general, este es el caso que se presenta en los terraplenes, ¿no? Terraplenes para vías y en los sistemas de aprovechamiento del terreno, ¿no? Entonces, chicos, no solo en las carreteras existen, pues, terraplenes, sino plataformas viales, ¿no? Digamos, si una carretera, digamos, de tercera clase, por ejemplo, viene de Ica, pasa por Apurímac, Cusco, Madre de Dios, entonces, esas capas, chicos, o sea, esa carpeta asfáltica es una carpeta asfáltica, tiene base, su base bien compactada, entonces, para que no ocurra asentamiento, chicos, todo ese tramo se tiene que compactar bien, pues, ¿no? Entonces, de esa forma se solucionan los asentamientos, pues, ¿ya? Igual manera, los terraplenes, ¿no? Terraplenes generalmente se aplican en sitios donde, por ejemplo, los bypass, ¿no? Son sitios amplios, ¿no? Donde se van a pasar o generalmente en el proceso constructivo de una carretera, a veces se ponen terraplenes. Estos terraplenes son las carpetas prácticas, pues entonces, para que no haya asentamiento, chicos, se tiene que compactar bien. Uno, eliminar los poros que hay. Segundo, si en esos poros hay agua, drenarlos, ¿no? O sea, compactándolo. Y el elemento más idóneo para compactar es que hay que encontrar el óptimo contenido de humedad, pues. Ese rango es entre 6.2 hasta 8% de agua tenemos que echar al suelo sequito, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros cuando compactamos, uno, eliminamos los poros y el agua que hay, ¿no? El exceso de agua. Entonces, ¿qué es lo que perjudica una plataforma vial? El exceso de agua, pues. Uno,
Segundo es cuando eliminamos una de las etapas. Segundo es cuando nosotros, digamos, echamos una carpeta asfáltica, digamos, material arcilloso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, de hecho, que al momento de asentamiento se va a asentar, pues. ¿Por qué? Uno, es que estamos seleccionando mal nuestro material de base y su base, pues. Entonces, lo idóneo es elegir material granular que tenga alto grado de sílice, aluminio, óxido, ¿no? Entonces, una vez que se compacta, estas se van a consolidar, ¿no? Se van a compactar y no va a haber, pues, asentamientos, ¿no? Ni deformaciones de la plataforma vial, ¿no? Es el tema que hoy día hemos tratado, chicos, y el tema se trata de eso, pues, ¿no? Acá vemos teoría de consolidación y análisis de los asentamientos. Entonces, eso vemos, chicos, a diario. Cuando ustedes van a hacer prácticas profesionales, cuando trabajen en pistas y veredas, cuando trabajen en carreteras, caminos vecinales, cuando trabajen en construcción de autopista de primera clase, segunda clase, pues este fenómeno físico es lo que se tiene que aplicar en la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, de esa forma, se mejora, pues, ¿no? Uno, cuando el proyecto tiene, digamos, 20, 30 años su vida útil, pues una vez compactado bien, no va a sufrir pues asentamientos, ni deformaciones, ni agrietamientos, ¿no? De hecho que hay sitios en el tramo de una carretera, digamos, si es 200 kilómetros, de hecho que van a pasar por zonas fallosas. Solo en esos casos va a haber deformación. ¿Por qué? Por un sismo, por desplazamiento de placas, digamos, de una profundidad, digamos, 50, 100 metros, pues puede haber un sismo, se desplaza un poquito, ¿no? Entonces, en esas zonas sí va a haber desplazamiento o asentamiento, ¿no? ¿Por qué? Por desplazamiento, por presencia de fallas geológicas, pues. Por eso, no sé si habrán visto en las rutas de las carreteras, dicen, ¿no? En los letreros de información general, con vertecito, ¿no? Ahí dice falla geológica, ¿no? Así. Entonces, es un aviso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el conductor? Disminuir la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Vas a ver que en esa zona puede haber asentamientos o deformación de la carretera, ¿no? Ya, chicos, eso es. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? ¿Sí, no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, estamos, Chicos. ingeniero. Ah, ya, muy bien. Ah, ¿hasta qué hora tenemos clases? Voy a llamar lista ahora sí. Hasta las 7:40, creo, ingeniero. 7:40, ingeniero. Ya no, ya. Falta un minutito. Ajá, muy bien. Entonces, a través de así de los cálculos, a través de las derivadas parciales y las derivadas, se determinan, pues, ¿no? Cómo verdaderamente ocurren los asentamientos, ¿no? ¿Ya, chicos? Eso es lo que ustedes cuando llevaran ecuaciones, no, cálculo 1, 2, ¿no? Y 3, ecuaciones diferenciales. De esa forma se determina matemáticamente los fenómenos, ¿no? En las obras de ingeniería civil. No solo en ingeniería civil, ¿no? En todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero por ejemplo, ingeniero petroquímico, por ejemplo, cuando quiere construir su pozos de extracción de petróleo, de gas, de hecho, que esa plataforma tiene que compactar bien. ¿Por qué? Porque van a armar pues tremendas máquinas donde van a refinar, digamos, petróleo crudo, digamos, ¿no? Entonces pasa un sismo, entonces, para que no ocurra asentamiento se tiene que compactar, pues. Entonces, esos son los principios matemáticos, chicos. Ya, vamos a llamar lista.
Ingeniero, ¿va a llamar lista? Sí, a todos les consideraré. ¿Tienen clases? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, chicos, les voy a considerar a todos. Sí, listo. Entonces, mañana nos vemos, chicos. Gracias. Ya, chicos, nos vemos. ¿Presencial o virtual? Ya, hasta luego, chicos. Ingeniero, las clases imagino que serán virtuales nada más. Sí, tienen que acostumbrarse a ir, chicos, a las clases. Los ejercicios mejor se aprende ahí, pues, en clases, ¿no? Pero la siguiente clase, mañana, virtual haremos, pues. Ajá. Los laboratorios, ingeniero. Ingeniero, gracias. Ah, laboratorio tenemos mañana. Ya. Mañana, No, laboratorio, mañana. creo que mañana el laboratorio, chicos, nos toca, ¿no es cierto? Laboratorio. Entonces hablaremos del laboratorio, pues. Pero el problema es este. Creo que el personal, antes fui al laboratorio de suelos. No hay pues nadie. Parece que hay nuevo. Voy a averiguar eso y de acuerdo a eso, pero la siguiente semana programaríamos laboratorio ya. Porque ahorita no tenemos materiales, ¿sí o no? ¿O sí? Ingeniero, en todo caso, si podríamos ir al laboratorio mañana, ¿no? ¿Usted sabe si están dejando entrar a la universidad o no? Sí, nosotros vamos, normal. Ahí el problema es este. En antes fui, Que pues. salga. Y no hay pues nadie en el laboratorio de mecánicos suelos. Me dijeron de que habían contratado un nuevo, no sé quién será. La cuestión sería averiguar quién es y en función a eso, porque tenemos pendiente la clase de consolidación, pues, ¿no? Y luego examen o sea, práctica de CBR. CBR, para CBR, chicos, tenemos que traer material